Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. El día de hoy presentan estudios bíblicos a través de la Biblia, un análisis contextualizado, exegético y hermenéutico de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, estudiaremos la Biblia para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Estos estudios fueron diseñados por el teólogo erudito John Berno Magui y fueron narrados por el pastor Samuel Montoya. Acompáñenos en este interesantísimo recorrido bíblico a través de la Biblia. Los dejo con el estudio. Y pasamos del día ahora de al hoy. capítulo 20. Amén. Y en este capítulo tenemos la continuación del tercer viaje misionero de Pablo. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 20 de los Hechos. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Esto quiere decir que Pablo visitó nuevamente Atenas y a Corinto. Continuemos con los versículos 3 y 4. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Todos estos son creyentes que se habían convertido a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Y ahora él tiene una verdadera delegación. Estos hombres a su vez han llegado a ser misioneros. Y el versículo 5 nos dice, estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. El doctor Lucas todavía estaba con Pablo mientras los otros prosiguieron hasta Troas. Ahora Pablo regresa de Éfeso en su tercer viaje misionero, y veremos que viajará hasta llegar a Jerusalén. Es preciso reconocer que cuando Pablo pasó por Grecia y Macedonia, visitó a todas las iglesias que había fundado allí. Para hacer esto, tuvo que visitar las ciudades de Atenas, Corinto, Tesalónica, Berea y Filipos. Además, Pablo visitó a todas las iglesias que estaban en Europa, o por lo menos en la región europea de su tercer viaje. Usted recordará que Troas era el lugar desde donde Pablo partió para Europa en su segundo viaje misionero. Ahora regresa a Troas durante su último viaje misionero. Permítanos leer una vez más el versículo 5 de este capítulo 20 de los Hechos. Entonces, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Había un grupo de hombres que le acompañaban. Estos también eran misioneros y ya habían viajado antes con Pablo. Creemos que cuando Pablo tenía un ministerio en un lugar como Corinto, estos hombres salían y trabajaban proclamando la palabra en los distritos rurales. Leemos en la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 6, acerca del hecho de que la palabra de Dios ya se había proclamado al mundo de aquel entonces. Leemos allí que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Parece increíble, pero era cierto. Aquella frase, a todo el mundo, no era un mero gesto oratorio. Significa todo el imperio romano, porque este era el mundo de aquel entonces, y la palabra de Dios se había promulgado a través de todo el mundo romano. Lo que tenemos aquí en el libro de los Hechos es un relato muy limitado de la obra misionera que se llevó a cabo. Recibimos solo un conocimiento parcial aquí, y tenemos que reconocer que había otros que trabajaban con los apóstoles. El libro de los Hechos descubre la obra de Pedro y de Pablo como puntos culminantes. Pedro como el apóstol a los judíos, y Pablo como el apóstol a los gentiles. Sigamos adelante con el versículo 6 de este capítulo 20 de los Hechos. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Es interesante que el viaje en que se demoraron 5 días, ahora los turistas lo pueden hacer como en 50 minutos. ¿Cuán diferentes son los medios de transporte en el día de hoy? Ahora, los medios de transporte puede que sean más eficientes, pero ¿es más efectivo nuestro ministerio? Prosigamos con el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora hay varias cosas aquí que quisiéramos decir en cuanto a este versículo. Queremos que usted observe en primer lugar que fue un primer día de la semana en que se reunieron. La iglesia primitiva ya tenía la costumbre de reunirse en el primer día de la semana.
Más tarde veremos que Pablo dice a los corintios que deben traer sus ofrendas en el primer día de la semana. Dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, «Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas». En nuestro versículo aquí, en el libro de los Hechos, leemos, «El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan». Esto quiere decir que celebraban la Santa Cena los días domingos. Fue en este día cuando Pablo les predicó. La iglesia primitiva, pues, se reunía el primer día de la semana. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, porque ya nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continuaremos, Dios mediante, la consideración de este importante asunto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que Dios le bendiga ricamente. Continuamos hoy nuestro estudio del capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior estábamos considerando, o mejor, comenzamos a considerar el versículo 7. Y vamos a continuar hoy la consideración de este pasaje, de modo que leamos una vez más el versículo 7 de este capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora hay varias cosas que quisiéramos decir en cuanto a este versículo. En primer lugar, observe usted que fue un primer día de la semana cuando se reunieron. La iglesia primitiva ya tenía la costumbre de reunirse el primer día de la semana. Más tarde veremos que Pablo dice a los corintios que deben traer sus ofrendas en el primer día de la semana. Dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 2, «Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas». Ahora en nuestro versículo aquí en los Hechos leemos, «El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan». Eso quiere decir que celebraban la Santa Cena los días domingos. Fue en este día cuando Pablo les predicó. La iglesia primitiva, pues, se reunía el primer día de la semana. Ese era el día importante porque ese fue el día cuando Jesús resucitó de los muertos. Bajo la vieja creación, el séptimo día era el día importante, el día de reposo. Aquel día pertenece ahora a la vieja creación. Jesús estuvo muerto dentro de la tumba el día de reposo, pero en el primer día de la semana, Él resucitó. Y nosotros nos reunimos en ese día ahora porque estamos unidos a un Cristo viviente. Este es el testimonio del primer día de la semana. Ahora otra cosa que nos interesa en cuanto a este versículo es que Pablo iba a partir desde allí al día siguiente, y por tanto les predicó hasta la medianoche. Ahora no conocemos a muchas congregaciones que nos escucharían hasta la medianoche. El hecho es que no conozco a ninguna congregación que me escucharía predicar hasta la medianoche. Por otra parte, no creemos que haya muchos predicadores que puedan predicar hasta la medianoche en estos días en los cuales vivimos. Suponemos que la excusa aquí es que esta es la última visita de Pablo a estos hermanos. Se está preparando para partir y no volverá. Es una reunión tierna. Este es su último viaje y por tanto predica un sermón largo. Ahora el versículo 8 nos dice, «Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos». Tenían muy iluminado el lugar. Se quedaron hasta la medianoche escuchando la prédica de Pablo. Pero parece que su sermón fue un poco largo para algunos, pues escuche lo que sucedió aquí en el versículo 9 de este capítulo 20 de los Hechos. «Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto». Un pastor de una iglesia rural invitó en cierta ocasión a un predicador para que diera una serie de conferencias en su iglesia. Ahora, en el verano en esa iglesia acostumbraban tener unas reuniones bastante largas. En la parte de atrás de la iglesia había una sala con varias cunitas, de modo que cuando un pequeñito se quedaba dormido, la madre simplemente lo levantaba y lo llevaba atrás para acostarlo allí, en una de las cunas. Cuando se dormía otro, su madre hacía lo mismo, se levantaba y lo acostaba allí en la cuna. Habría como media docena o más de niños dormidos allí en la parte de atrás de la iglesia. Una noche, después que varias madres habían acostado a sus niños en las cunitas en la sala de atrás,
El pastor de la iglesia se acercó al predicador invitado y le dijo, «Mire, Pablo predicó hasta la medianoche y solamente se le durmió uno. Usted se para aquí predicando hasta las 9 de la noche y ya se habían dormido 4». Amigo oyente, permítanos decirle que Pablo siempre ha sido el consuelo para nosotros, porque si a Pablo se le durmieron, también a nosotros se nos van a dormir. Ahora espero que usted, amigo oyente, no se esté durmiendo mientras estamos llevando a cabo este estudio bíblico. Pues bien, puede usted imaginarse a este joven Eutico. Dice que se quedó rendido de un sueño profundo, y nos imaginamos que hasta roncaría también. Ahora, lo que ha sido en verdad una situación algo cómica, una situación que nos hace reír un poco, ahora se convierte en una tragedia. El joven se cae de la ventana, y dice aquí que es levantado muerto. Veamos entonces lo que ocurre aquí en los versículos 10 al 12 de este capítulo 20 de los Hechos. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, «No os alarméis, pues está vivo». Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Pablo levantó de los muertos a este muchacho. Usted recordará que Simón Pedro también levantó a Dorcas de los muertos. Estos eran dones especiales de los apóstoles y de los miembros de la iglesia primitiva, que eran testigos presenciales de Jesús. Hoy en día, en cambio, tenemos completo el canon de la Escritura. Las Escrituras son nuestra autoridad. Debemos creer la palabra de Dios. No necesitamos ya los dones junto con señales para declarar auténticas a las Escrituras hoy en día. Ahora, en realidad se quedaron aquí emocionados de que este joven había sido levantado de los muertos y que estaba en medio de ellos otra vez. Y ahora Pablo continúa predicando después de la medianoche aún hasta el alba. Ahora, ¿no cree usted, amigo oyente, que esto nos dice algo? En algunas iglesias se eleva un coro de queja si el pastor predica 10 o aún 5 minutos más de lo acostumbrado. Estos creyentes primitivos se sentaban allí toda la noche escuchando a Pablo. Ahora quizá alguien diga, bueno, si tan solo me fuera posible escuchar predicar a Pablo, yo también le escucharía toda la noche. Amigo oyente, no creemos que Pablo fuera alguien más que un simple predicador del Evangelio. Sabemos que Apolos era un hombre elocuente, pero eso no se nos dice en cuanto a Pablo. Estos hermanos simplemente querían escuchar la palabra de Dios. ¡Cuán maravilloso es eso! Lo que ocurre es que necesitamos más anhelo por la palabra de Dios. Continuemos ahora con el versículo 13 de este capítulo 20 de los Hechos. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Ahora viajan una vez más. El doctor Lucas y otros del grupo navegaron a Asón, pero Pablo viajó a pie. Ahora, ¿por qué haría esto Pablo? Bueno, estamos seguros de que era para poder testificar por el camino. Creemos que durante su trayecto se detendría en muchos lugares en el camino para testificar a los hombres con quienes se encontrase. Veamos ahora los versículos 14 y 15. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Ahora esperamos, amigo oyente, que usted tenga a la mano un mapa y que siga estos viajes de Pablo, como lo hemos sugerido antes. Prosigamos con el versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Ahora Pablo quiere estar en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y por eso tiene prisa. Sin embargo, determinó no pasar sin visitar a Éfeso. Y se detiene entonces en Mileto, que es el puerto de Éfeso. Y dice el versículo 17 de este capítulo 20 de los Hechos, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Un buen mapa le mostrará que Éfeso en verdad estaba muy cerca de la costa. El río allí había llenado lentamente el antiguo puerto de Éfeso. Hoy en día, la ciudad de Éfeso en realidad queda tierra adentro a unos 2 kilómetros de la orilla del mar. Una gran parte de la ciudad queda a unos 3 kilómetros al interior. Mileto está allí mismo en la costa. Pablo, pues, envió palabra a los ancianos de Éfeso para que vinieran a Mileto para encontrarse con él. Avancemos ahora con los versículos
18 al 21 de este capítulo 20 de los Hechos. Cuando vinieron a él, les dijo, «Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo». Pablo era un fiel testigo de Jesucristo. Podía declarar que les había dado la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Nosotros no somos los primeros, amigo oyente, en presentar un programa como este de A través de la Biblia. Pablo también la enseñó toda. Les anunció a estos hermanos todo el consejo de Dios. Fue fiel aún a pesar de la oposición de los líderes religiosos judíos. Continuemos con los versículos 22 al 24 de este capítulo 20 de los Hechos. «Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios». Ahora, aquí tiene usted un punto sobre el cual muchos grandes profesores de la Biblia no están de acuerdo. Muchos profesores autorizados de la Biblia creen que Pablo se equivocó al decidirse ir a Jerusalén. Creen que no debió haber ido allí. Ahora, nosotros creemos que el testimonio de Pablo, que él da aquí, tiene mucha importancia. Creemos que sí andaba según la voluntad de Dios cuando tomó rumbo hacia Jerusalén. Creemos que Pablo aquí deja en claro su posición. Creemos que está diciendo, voy a Jerusalén, voy allí ligado en espíritu, porque donde quiera que yo haya ido, el Espíritu de Dios me ha mostrado las prisiones y tribulaciones que me esperan allí en Jerusalén. Ahora, eso es diferente que el incidente que vimos allá en el capítulo 16 de los Hechos, cuando él estaba en Misia, y el Espíritu de Dios simplemente le puso impedimentos, los cuales al fin le dirigieron hacia Europa. Aquí no hay ningún impedimento. El Espíritu de Dios le reveló a Pablo lo que le esperaba cuando fuera a Jerusalén. Creemos que Pablo deja en claro y se da cuenta de que sufrirá si va a Jerusalén. Y dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Estoy dispuesto a entregar mi vida por Jesús. Su deseo, amigo oyente, era llevar la ofrenda a los santos en Jerusalén con sus propias manos. Sabemos que cuando Pablo llegó al fin de su vida, le fue posible escribir estas palabras allá en su segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 7. Escribió él, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Volviendo ahora al capítulo 20 de los Hechos, continuemos leyendo los versículos 25 al 27. «Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Pablo sabía que no vería más en esta vida a estos hermanos. Pablo también sabía que de veras les había dado la palabra de Dios, y se daba cuenta que no siempre había sido recibida de una manera amistosa, porque hay muchos creyentes que se dicen piadosos aún en nuestros días y en realidad no quieren escuchar la palabra de Dios. Y así fue en el caso de Pablo. Pero lo importante, amigo oyente, es proclamar toda la palabra de Dios. Y es a esto a lo que se refiere Pablo cuando dice, «No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Continuemos ahora con el versículo 28 de este capítulo 20 de los Hechos. «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre». Creemos que el deber de los oficiales de la iglesia es velar que los hermanos de la iglesia sean alimentados espiritualmente. No deben manejar la iglesia, deben velar porque los creyentes en la iglesia sean alimentados con la palabra de Dios. Y continúa Pablo hablando aquí en los versículos 29 y 30 y dice, «Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño.
y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Amigo oyente, esto ya ha sucedido. El diablo quiere meterse en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios. A él le gustaría destruir un ministerio radial que enseñe la palabra de Dios. Hay muchas transmisiones que enseñan la palabra de Dios y nos regocijamos con estos hermanos. Pero el diablo, amigo oyente, no es nuestro amigo, es nuestro enemigo. Y él quisiera eliminar la enseñanza de la palabra de Dios. Y Pablo les dijo aquí a los hermanos de Éfeso que esto les sucedería a ellos. En otras palabras, les dice que habría entre ellos mismos comejenes o polillas y que esas polillas les causarían verdaderos problemas. De modo que les dice aquí en los versículos 31 al 34 de este capítulo 20 de los Hechos: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Fíjese usted que les encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Y eso es lo que debemos hacer cuando nos apartemos los unos de los otros. Note usted también que Pablo no era codicioso del dinero. Él trabajaba, como dice él aquí, para ganarse la vida tanto para él como para los que estaban con él. Y concluye Pablo de hablar con estos ancianos y les dice en los versículos 35 al 38 de este capítulo 20 de Hechos: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodilla y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. ¡Qué despedida más tierna y amable tenemos aquí! Vemos cómo los hermanos amaban de verdad a Pablo y él les amaba a ellos. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles.